¿El ventilador realmente refresca o es solo una ilusión? ¿Será? ¿Será que la gente fue engañada toda la vida por la industria de ventiladores que vende millones de reales en ventiladores en las tiendas de muebles de Brasil? Y al final, solo está echando más aire caliente sobre nosotros y nosotros con la sensación psicológica de que está enfriando. Hoy vamos a hacer varios experimentos, incluso usando una cámara térmica para probar de una vez por todas. De una vez por todas, aún no estamos seguros del resultado. Vamos a ver. ¿Y entonces? Para empezar, el ventilador en sí simplemente mueve el aire. Este aparato no enfría como un aire acondicionado. Ya sabes, entonces, teóricamente, si hace calor, sí, va a lanzar más calor todavía sobre ti. Pero, ¿será que ese viento que lanza no hace que las cosas estén más frías? Voy a agarrar dos vasos. Son vasos de aluminio, ¿ok? Los pinté de negro porque es muy difícil ver el aluminio en la cámara térmica. Refleja. Entonces no vemos lo que está pasando de verdad. Con negro no. Con negro todo está bien. Y voy a echar agua fría, que acabamos de sacar del refrigerador, dentro de los vasos, para dejar esos vasos bien fríos. Y después los voy a poner frente al ventilador, para ver cuál es el efecto del ventilador sobre el vaso frío. ¡Wow! El agua está muy buena. Está a unos 11 grados más o menos. Entonces lo pongo. Este vaso aquí no va a recibir viento y este sí. Encendemos el ventilador y vamos a ver qué pasa. Amigo, el vaso frente al ventilador se está calentando mucho más rápido. Ya está prácticamente a 20 grados y el otro está a 17. Aquí en la imagen queda muy claro. Un vaso está mucho más oscuro que el otro. El vaso de la derecha, el vaso que está abajo, puedes ver que es azul muy oscuro y el vaso de arriba es un azul claro. Mira, 21 a 18, 22, 19, el vaso que está frente al ventilador se calentó. Así que acabamos de probar que el ventilador calienta. Pero, ¿y si probamos con el vaso caliente en vez del vaso frío? Vamos a probar aquí con el agua calientita. Los dos vasos están a 40 grados, hay una diferencia de décimas. Vamos a ver qué pasa. En segundos, el vaso de arriba se enfrió. Mira eso, el vaso de arriba está a 30 grados y el de abajo a 36, caray. La imagen es completamente diferente. Mira, uno está rojo y el otro está amarillo. Déjame quitar estos puntos de aquí que están estorbando. Está muy claro, mira, la diferencia entre los dos vasos es enorme. El vaso de arriba ya está prácticamente a temperatura ambiente, 25 grados. El vaso de abajo está a 32. O sea, el ventilador enfría. En el primer experimento calentó y en el segundo experimento enfrió. ¡Qué gran conclusión!, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar un poco y poner los dos vasos a temperatura ambiente. Aquí están los dos vasos. Están prácticamente idénticos, ¿ok? Están a la temperatura de la sala. Vamos a poner aquí 24 grados exacto. Ni siquiera voy a tocar el vaso derecho para que mi mano no influya mucho. Donde toco el vaso ya se pone más caliente. Pero está bien, eso no va a hacer tanta diferencia. Y ahora encendemos el ventilador para resolver esta duda de una vez por todas. Ya pasaron unos 5 minutos. La temperatura de los vasos está prácticamente idéntica. La diferencia ahí de décimas de grado ni siquiera la podemos considerar. No hizo ninguna diferencia. ¿Y ahora? El ventilador ventila, empuja, sopla el aire del ambiente. Entonces, ese aire está a la temperatura ambiente, a la temperatura del entorno. Entonces, cuando pones algo caliente frente al ventilador, vas a hacer que esa cosa caliente llegue a la temperatura ambiente. Así que lo caliente se enfría. Si pones algo frío, en cambio, esa cosa fría va a la temperatura ambiente. En general, lo frío se calienta. Y si pones algo que ya está a la temperatura ambiente, no hace ninguna diferencia. Fue lo que acabamos de ver con los vasos. Viendo esto, podríamos pensar, bueno, entonces, de hecho, el ventilador no hace mucha diferencia, ¿verdad? Porque si el día está caluroso, no quiero que sople aire a la temperatura ambiente sobre mí. Sí, pero necesito contarte algo importante. Tú no eres un vaso, así que puede que sí haga alguna diferencia. Nuestro cuerpo tiene algunos mecanismos para refrescarse. Tiene una especie de aire acondicionado natural, que es el sudor. Cuando tienes mucho calor, tu cuerpo empieza a soltar agua por tus poros, te mojas. Te mojas por completo. ¿Cuál es el sentido de eso? Esa agua que soltamos por la piel, conforme se evapora, le roba calor a tu cuerpo. Te enfría para poder evaporarse. Entonces está robando tu energía para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Es algo parecido a lo que pasa dentro del refrigerador y del aire acondicionado. Ahí también existe un fluido que se evapora y al evaporarse enfría. Ese efecto de evaporación, de enfriar las cosas, sucede en nuestra vida todo el tiempo. Por ejemplo, estás en una alberca, el agua está a una temperatura agradable, cómoda.
Fuera de la alberca tampoco hace frío, pero en el momento en que sales del agua, te da frío. Te sientes muy friolento. Eso pasa porque el agua de tu cuerpo se está evaporando. Si estás seco y sin ropa fuera de la alberca, no sientes ese frío. ¿Será que esa experiencia sería muy diferente si lo hiciéramos con algo mojado, donde el agua se está evaporando? ¿Será que el viento puede ayudar a que se evapore más rápido y hacer que la cosa se enfríe más? Este vaso no es bueno para hacer esta prueba, porque el vaso no se moja bien, ¿ok? No absorbe agua. Entonces vamos a probar con un pedazo de tela. Los dos trapos están más o menos a 23 grados, ¿verdad? Vamos a encender el ventilador y esperar que el trapo no salga volando para no arruinar nuestro experimento. Ja, 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 ja. En el momento, el trapo de arriba se puso azul oscuro. Mira, el trapo de arriba, 19 grados. El trapo de abajo, 22 grados. La diferencia es impresionante. Es muy padre ver esto sucediendo así frente a nosotros. Es muy loco. Físicamente, ¿por qué pasa esto, verdad? ¿Cuál es la lógica de que el viento sople y haga que el agua se evapore más rápido? Aquí hay una lámina de agua, ¿ok? Cuando el viento sopla por aquí arriba, lo primero que va a pasar es que va a arrancar algunas moléculas de agua de aquí. Mecánicamente, de verdad. Es como si estuviera lijando el agua. Y eso va a hacer que el agua ya se evapore un poco. Pero todavía hay un segundo efecto. Si no hay viento, el agua también se va a evaporar. Se va a evaporar porque algunas moléculas se escapan. Y eso va formando una pequeña capa de vapor aquí encima del agua. Esa pequeña capa de vapor, ella dificulta la propia evaporación del agua. Porque la evaporación es más fácil cuanto más seco está el aire. Y si el aire ya está lleno de vapor, no está seco, está húmedo. Entonces es esa humedad que se forma aquí encima, dificulta la evaporación. Cuando el viento pasa, barre esto de aquí, se lleva ese vapor, entonces deja el aire seco de nuevo. Y eso facilita una vez más la evaporación. Voy a probar esto en mi piel dentro de poco. Pero en el cuerpo humano hay un factor más todavía. Voy a borrar esta agua porque en el cuerpo humano no hay tanta agua. En mi brazo va a pasar lo mismo. Entonces el viento se lleva esa pequeña capa de vapor. Facilita la evaporación. También arranca físicamente un poco de agua. Pero todavía hay una cosa más. A medida que mi brazo se queda quieto en el aire, se va formando alrededor de él una capita caliente. Generalmente mi brazo va a estar más caliente que el ambiente. Entonces el aire que está alrededor ahí también se calienta. Poco a poco va subiendo. Pero en general, si pudiéramos ver con una máquina mágica, que no es mi cámara térmica, porque ella no puede ver el aire, veríamos que alrededor del brazo hay un montón de aire que se está calentando. Es como si formaras una cobija de aire caliente alrededor de ti. Si tienes calor, eso es malo, ¿verdad? Y entonces llega nuestro amigo el viento y se lleva esa capita de aire caliente que está encima. Entonces facilita el intercambio de calor con el ambiente. No va a dejar que se forme esa burbuja de aire caliente alrededor de ti. Así que al final vamos a tener tres factores. El ventilador arranca las moléculas de agua, disminuye la humedad sobre tu piel. Y estos dos factores van a ayudar a que tu sudor se evapore y enfríe tu piel. Y todavía hay un tercer factor, que es que quita la capa de aire caliente. Y ese es el secreto para que el ventilador realmente enfríe tu piel y no la del vaso. ¿Será que si hacemos el experimento en la práctica, realmente va a haber diferencia? Ahora vamos a necesitar ayuda, Daniel. Ven aquí, por favor. Ya conocen a Daniel por lamerse el codo aquí. Te voy a pedir que grabes para mí. Vamos a hacer de cuenta que estoy sudado hasta no poder más. Mis dos brazos están a la misma temperatura. El izquierdo está a 30.2, el derecho a 30. Igual, ¿no? Y ahora, Espera tantito. Hay diferencia, Sí hay diferencia. Mira, 29.8 y 25.9. 3 grados de diferencia. ¿Tienes una mancha azul aquí en tu brazo derecho? Vaya, está chido, ¿no? Esa experiencia nunca la habíamos hecho. ¿Verdad? 29.5 y 25 grados y medio. ¡Caramba! ¡Es muchísimo! ¡Es muchísimo! Sí, está enfriando muchísimo. Mi brazo derecho está mucho más frío. Esa es la diferencia. De 6 grados se puede ver la mancha azul en tu brazo derecho. ¿Comprobado? La diferencia que quedó. Amigo. Es absurdo. Es absurdo. Vaya. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es curioso que en tu brazo, la mayor diferencia de temperatura no fue en el vaso, no fue en el trapo, fue en tu brazo. Fue en mi brazo. Es verdad. La mayor diferencia ocurrió en mí. Discutimos bastante aquí y tal vez exista una situación en la que el ventilador no funcione muy bien. Si estás en un lugar extremadamente caliente y extremadamente húmedo, como en Manaus a 40 grados va a lograr arrancar las moléculas de agua, y eso sigue sucediendo.
Pero ahí, el ventilador ya no puede disminuir mucho la humedad, porque el ambiente está húmedo. Entonces no tiene cómo quitar esa capa de humedad que queda sobre tu brazo, porque avienta más aire húmedo encima. Y también no puede quitar la capa de aire caliente, porque el ambiente está incluso más caliente que tú. Entonces no se forma una capa caliente alrededor de ti. Todo el ambiente está caliente. En ese caso, sí estás fregado de verdad. Pero respondiendo finalmente a la pregunta del principio, el ventilador no funciona como el aire acondicionado, que va a enfriar todo el ambiente, la pared, el sofá, nada de eso se va a enfriar. Prácticamente no va a hacer ninguna diferencia. Pero en tu piel sí va a hacer bastante diferencia, como acabamos de ver. Eso está muy bien. Pero también es un problema si solo tienes un ventilador y varias personas en la sala. El ventilador solo va a hacer diferencia cuando te dé directamente en la piel. Así que si no está apuntando hacia ti, no va a hacer ninguna diferencia. La mejor manera de compartir el ventilador es ponerlo en ese modo en el que va de un lado a otro. Así puedes recibir un poco de aire. Luego el micrófono se queda ahí en el chancé, trabajando con cara de pocos amigos. Y después le toca al chancé, que también se está muriendo de calor. Si estás viendo este video y estás pasando calor, el mejor consejo que tengo es que hagas algo debajo del techo de tu casa. Enseñamos cómo hacer una especie de reflector de calor con cajitas de Tetra Pak, cajitas de leche, y eso funciona muy bien para disminuir el calor que llega hasta ti. Si tienes una casa que no tiene ninguna protección debajo del techo, vale la pena pensar en hacer esto en casa. El costo es prácticamente cero, y aquí en Manual do Mundo te enseñamos cómo hacerlo, solo tienes que ver el video.